Tengan un excelente día, Radio Escuchas de Radio Farabundo Martí, voz de Historia Viva. Este día 24 de marzo vamos a retomar un tema muy importante, tanto para la comunidad salvadoreña como para todos aquellos que se encuentran en el extranjero y diferentes países, ¿verdad? Que llevan el conocimiento del legado, el martirio de San Romero de América. Este día estamos cumpliendo específicamente 46 años del aniversario de ese trágico día donde se le es arrebatada la vida a Monseñor Romero y que posteriormente vamos a conocer que tenía la razón. Es elevado a la categoría de mártir y posteriormente a santo, conocido hoy como San Romero de América. En esta ocasión tenemos la participación de diferentes integrantes, principalmente de Canadá, salvadoreños residentes en Canadá, que vamos a hablar sobre la vida, obra de Monseñor Romero. Si de forma breve se van presentando cada uno de ustedes, pues sería excelente, ¿verdad? Para que todos aquellos que nos ven en este momento a través de la página de Radio Farabundo Martí y de nuestras redes en Facebook, al igual que los que nos escuchan en el 98.1 FM, tengan una idea de quiénes están participando en este conversatorio. Iniciamos con Miriam. Ah, sí, las mujeres primero, estamos en el mes de marzo, ¿verdad? Así es. Claro que sí. Bueno, vamos a Oh, aceptar ese reto de ser la primera. Si la voz está muy baja, me avisan, por favor, para elevarla un poco más. Pero bueno, soy Miriam Méndez, salí desde hace más de casi 40 años ya, aquí en el área de Alberta primero y luego en la provincia de Quebec. Entonces conozco el este y oeste de Canadá. Llegué como refugiada y siempre he estado atenta a la situación dentro de El Salvador en diferentes aspectos, en diferentes roles. Y últimamente pues pertenezco al recién formado comité de base del FMLN aquí en la ciudad de Gatineau, en Quebec. Muchas gracias. Muy bien. Compañero Manuel. Bueno, mi nombre es Manuel Ángel López. Llegué también en los años 87, donde hubo un buen movimiento de jóvenes, se puede decir, en ese tiempo que veníamos de diferentes lugares, ya sea de México o de California. Llegando acá inmediatamente me encontré con algunos compañeros que ya conocía de las comunidades de base en El Salvador, pues y comenzamos a trabajar aquí en Quebec, en la solidaridad, en diferentes organismos. Y pues a la fecha, por ahí estamos haciendo un esfuerzo, lo hemos hecho más en el pasado que lo que estamos haciendo ahorita, pero en Solidaridad Montreal El Salvador, en diferentes proyectos, pues de ya sea social y de una forma u otra de denuncia. Así de que me da mucho gusto estar y participar en este esfuerzo que se está haciendo por conmemorar la memoria pues de ese gran hombre que yo a veces por equivocación o porque no me siento más identificado como Monseñor Romero que como San Romero, y que me perdone el santo allá, ¿verdad? Pero yo siento eso es lo que entra dentro de mí primero, Monseñor Romero, y creo que a muchos nos pasa. Muy bien. Compañero José Lazo. bueno, muchas gracias, Nelson. Gracias a la radio histórica y que acompaña siempre los esfuerzos de lucha de este pueblo salvadoreño, siguiendo el legado de Monseñor Romero. Pues yo estoy también en Canadá desde hace un par de años. No tengo mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Nos ha traído el destino, la historia y encontrándome pues con gente maravillosa, ¿verdad? Como los que estamos compartiendo este día, y vamos a compartir pues esta conmemoración en memoria agradecida de nuestro mártir, Monseñor Romero. Muy bien. Compañero Eusebio. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Eusebio García. Soy miembro de la Asociación Salvadoreña Canadiense en la ciudad de Toronto, Canadá. Soy chalateco de orígenes de arcataenses, más específicamente de los Filos, en Arcatao. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio.
solo a manera de explicar un poquito de trabajo que se ha desarrollado desde aquí de Toronto. Actualmente estamos trabajando con la Universidad de Western en un programa de memoria histórica, y a nivel de Arcatao, pues estamos trabajando también con medios de vida. Hemos hecho anteriormente brigadas en la zona de Chalatenango y en Cucatlán, brigadas médicas. Y también hemos apoyado por años el programa de desarrollo humano de la parroquia San Bartolomé, ¿verdad? Así de que estamos siempre con el interés de siempre estar conectados. Tengo 40 años de vivir aquí en Toronto y pues afortunadamente pues, he podido regresar en los últimos años, quizás una o dos veces al año para pues compartir con los compañeros localmente en El Salvador, y estoy contento nuevamente de estar aquí en este programa. Excelente, para nosotros es un gusto tener a un arcataense también, ¿verdad? En este programa. Y pues adelantamos, ya que estamos en este día 24 de marzo, invitando a la comunidad de Arcatao, los alrededores, que el próximo 11 de abril vamos a estar conmemorando 40 años de hermanamiento. Han sido diferentes ciudades, tanto de Estados Unidos como de Canadá, y uno de ellos es la ciudad de Madison, que fue el primer hermanamiento, y estaremos cumpliendo 40 años. Una delegación de esa ciudad estará acompañándonos, así que una invitación aprovechando el espacio. Y gracias, don Eusebio, igual a todos los canadienses o salvadoreños canadienses que se han solidarizado y siguen solidarizándose con nuestros proyectos en apoyo de los jóvenes, para que estudien, para que tengan emprendimientos, la conservación de la memoria histórica. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra para que se presente al compañero Diego Ramírez. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, yo soy un salvadoreño residiendo en este país, en Canadá, desde unos 23 años atrás, ya hace bastante tiempo. Y a pesar de que yo vine muy joven acá, pues he siempre estado, como lo dije hace unos momentos, muy atento a a la situación del país, porque me atañe, por mi familia, por los recuerdos, por la historia, por todo lo que envuelve mi identidad, que al final deviene de la cultura salvadoreña. Y nada, pues no, quizás no seré tan activo en grupos o en ningún movimiento como cualquiera de ustedes, pero sin embargo soy muy cercano o pienso y quiero creer que sí, a nuestra cultura, ¿no? Y a nuestra gente. Así que muchas gracias por la invitación y contento de estar acá compartiendo. Muy bien, y para nosotros es un gusto compartir con todos los hermanos que se encuentran principalmente en Canadá, y que este día vamos a retomar, como ya lo dijimos, eh, compartir la experiencia personal acerca del significado, el impacto de la figura de Monseñor Romero, principalmente en el 46 aniversario de su martirio. Iniciamos con la primera pregunta, y así en el orden que nos presentamos creo que vamos a ceder la palabra. La primera interrogante es: ¿cómo y cuándo conocí a Monseñor Romero? Iniciamos, compañera Miriam. Bueno, fíjese que en realidad conocer a Monseñor Romero fue como algo muy natural para mí, y principalmente quisiera decir que me siento orgullosa de haberlo conocido en vida, ¿verdad? Muchos lo hemos conocido ya después de su asesinato, pero en mi caso, en el año 77, 78 y 79, que son los años donde Monseñor Romero se da a conocer dentro del marco de la justicia social, ¿verdad? Lo conocí en varios foros donde él se presentaba dentro de la Universidad de El Salvador, entonces lo pude ver como en carne y hueso, como decimos, ¿verdad? Porque en la familia nosotros, digamos, todos hemos estado involucrados de una o de otra manera, digamos, en las diferentes organizaciones. Y en el caso de mi familia, por ejemplo, mi mamá era muy católica y ella sí iba a las misas, ¿verdad? Sin embargo, ella no fue quien nos hablaba de Monseñor Romero. Realmente era en el ambiente más estudiantil donde yo conocí a Monseñor Romero. Después coincidimos, ¿verdad? Con lo que mi mamá nos traía los domingos a la iglesia. Y los días que ella faltaba, ella ponía la radio para escuchar las homilías, ¿verdad? Porque en esa época era como que teníamos cita para escuchar la radio, ¿verdad? Entonces,
poco a poco fuimos coincidiendo. Entonces para mí, digamos, fue, porque yo no acompañaba a mi mamá a la iglesia, debo decirlo, pero compartíamos, digamos, escuchar la radio los días domingos. Cuando ella no iba en persona, ella ponía la radio, entonces toda la familia estaba escuchando. Y de esa manera, pues nos fuimos poco a poco, digamos, integrando a saber quién era Monseñor Romero. No tanto por su aspecto, en mi caso, católico, digamos, sino por sus posiciones a favor, digamos, de las luchas del pueblo. Así fue como yo lo conocí a Monseñor Romero. Así que para, digamos, terminar esta pequeña primera intervención, es decir eso, pues que me siento muy orgullosa de ser contemporánea, ¿verdad?, de Monseñor Romero cuando él estaba vivo, y espero que otros nos sintamos igual. Muy bien, compañero Manuel. Bueno, hablar de Monseñor Romero es una dicha, ¿verdad? Al mismo tiempo Monseñor, hablar de él es como una controversia al mismo tiempo, ¿verdad? Lo pude yo vivir siendo yo un joven, digamos, de unos 9 años en ese tiempo. Yo realmente no tuve la dicha de conocerlo personalmente. Yo vivía en un caserío a unos 8 kilómetros de Hilo Vasco, hacia las presas, en Cabaña. Y allá, pues, llegó un padre, se llamaba el padre Juan, era un padre guatemalteco. Por primera vez, él nos invitó a jóvenes, digamos, jóvenes, bien jóvenes, como en el caso mío, y empezamos a hablar de la palabra y de la palabra de Dios mezclada con los momentos, ¿verdad? O sea, yo le podría decir así. Y él fue quien realmente me inició a Monseñor Romero. Con él cantamos el Dios de los pobres, y después de eso yo vengo a la casa y le digo, mamá, pongamos el radio a las 11, si no íbamos a Hilo Vasco, por ejemplo, nos poníamos a escuchar, y una vez se dio la casualidad de que un grupito de la zona iba a ir a Catedral, ya estamos hablando de los años 78 quizás, y con sus violoncitos, ¿verdad? Y un grupito a tocar, porque Monseñor Romero, o puede ser el equipo, invitaba, no sé si se recuerdan, invitaba cada domingo a grupitos a que vinieran a cantar a la catedral, y fue así. Yo cada vez le decía a mi mamá, escuchemos, escuchemos, y fue como mi mamá se fue, a la excepción de mi padre. Pues, o sea, ahí hubo una gran controversia porque él no quiso y él se opuso, así, claramente. Y fue así como yo conocí por medio de la palabra a Monseñor Romero, digamos. Desde ese momento Monseñor Romero no salió de mí, sino que se introdujo más en mi vida cotidiana, ¿verdad? En todos los momentos que vivimos, esos momentos de muerte, se puede decir, ahí en esa zona, en Cabaña, muertos en lo que era largo de la calle de Hilo Vasco hasta el Cerrón, muertos en cada filo, en cada quebrada, ¿verdad? Entonces era tan duro, y lo que hablábamos, Señor, era, nosotros lo podíamos contactar lo que él hablaba ya. Y fue así pues como yo se introdujo Monseñor, y yo me introduje en él, ¿verdad? En la familia, se puede decir. Para no ir más lejos, esa es un poco la introducción, como yo conocí a Monseñor de esa forma. Para decirles de que el obispo que era el arzobispo de San Vicente, que era el de la diócesis de San Vicente, cuando íbamos a la iglesia, él sabía que a mucha gente escuchaba a Monseñor Romero, prohibió así claramente, hasta con speakers, o sea, con parlantes, prohibió que escucháramos a Monseñor. Aquí ustedes tienen que escuchar la radio lorenzana y no la ISAX. Y si nosotros nos damos cuenta, o sea, el Señor era capaz de excomulgar a un católico visitante de la iglesia en Hilo Vasco si escuchábamos, Señor. Se imagina, por eso yo digo, o sea, vuelvo, el profeta también trae controversias. Y ese obispo Manuel tenía un apodo algo interesante, ¿verdad? No sé si lo recuerdas, Sí, o alguien lo recuerda. El apodo de este obispo al que se refiere Manuel era Aparicio Tamagás. y Aparicio, sí. Aparicio Y el apodo era Tamagás. Bueno, por algo, ¿no? sí, ese era el apodo de él.
Era terrible ese hombre. Que Ahí lo dejo ahí con mi pequeña presentación y después pues podemos seguir muy bien, con los demás. qué complicado, ¿verdad? Que incluso en esos momentos la misma iglesia estaba dividida entre aquellos que querían mantener escondido lo que estaba pasando con el pueblo y aquellos valientes como Monseñor Romero que estaban arriesgándose para dar a conocer, ¿verdad? Todas las injusticias, la represión que se estaba viviendo y que se arriesgaban a hacer la denuncia. Vamos a continuar, compañero José Lazo, si nos comenta cómo y cuándo conoces a Monseñor Romero. Bueno, yo lo conocí primero a través de la radio, ¿verdad? Creo que miles de personas en El Salvador fue la primera. Yo lo oía porque, pero no con atención, sino porque mi mamá sintonizaba la radio, la YSAX. Pero luego tuve la dicha, ¿verdad?, de conocerlo personalmente, el 13 de diciembre de 1979. Eran las fiestas patronales en la colonia, allá en Ilopango, en la colonia Santa Lucía, y pues él tenía la costumbre de que asistía a estas actividades, ¿verdad, Monseñor? Entonces llegó a la misa de primeras comuniones, entonces ahí fue que lo conocí. Cuando lo que recuerdo de ese día es que yo empecé a escuchar el timbre de voz y dije, ah, este señor es el de la radio. Eso fue lo único que se me ocurrió a mí, o sea, ¿verdad? Tenía 11 o 12 años por ahí. Pero sí me sonó el timbre de su voz, ¿verdad? Y dije, ah, es el señor que esté en la radio. Eso fue lo primero. Y luego, pues, ahí en el tumulto, ¿verdad? Mi mamá logró ponerme, ¿verdad? A la par de él y él me echa el brazo, ¿verdad? Y es de ahí, pues, que conservo una foto histórica, ¿verdad? De ese día, haciendo la primera comunión. Y también días después lo vi nuevamente porque llegó a dejar al párroco. Habían expulsado al párroco anterior ahí en la comunidad porque eran las comunidades cristianas de base con las que se trabajaba y el padre Astor había sido expulsado del país. Entonces llegó a dejar el nuevo sacerdote. Eso fue en el mes de febrero, o sea, a días de que lo mataran. Pero ahí fue difícil porque pues casi no lo pude ver, ¿verdad? Sino de lejos. Y luego, pues, lastimosamente lo pude ver ya también fallecido. Fui a uno de los días cuando estaba en la vela, lo estaban velando en la basílica, ¿verdad? Quizás eso fue mi encuentro, ¿verdad? Tuve la dicha, el honor, la gracia de verlo con vida, de hacer la primera comunión con él y luego pues pude asistirle también a rendirle las honras fúnebres a la Basílica del Sagrado Corazón, ¿verdad? Antes de que lo trasladaran a catedral. No pude ir a los funerales, ¿verdad? El día 30 solo fue mi madre, pero bueno, eso ha sido y luego pues ya, creo que sin ese contacto, sin ese primer acercamiento, creo que yo no sería lo que soy y lo que hice, ¿verdad? O lo que estoy haciendo. Creo que eso es lo más importante, que esos encuentros eh, posterior tuve acceso a las homilías, a la literatura, a los textos, pues mucho más, pero ahí fue la génesis y yo pues le estoy agradecido, ¿no? A la vida por haber conocido a este santo y haber un poquitito, quizás un poquitito compartir algo de lo que él hizo, ¿verdad? O de su humanidad. Muy bien, gracias Chepe por ese valioso testimonio y que pues qué dicha, ¿verdad? Al igual que los otros compañeros que pudieron conocerle. Vamos a escuchar al compañero Eusebio, pues, su testimonio con respecto a cómo y cuándo conoce a Monseñor Romero. Bueno, sí, personalmente puedo decir que nunca lo conocí. Yo recuerdo haber escuchado en San Salvador, digamos, cuando estaba al momento de las homilías, por medio de los parlantes esos que se escuchaba todo afuera de catedral, ¿no? Y posteriormente aprendí mucho de Monseñor Romero ah, en mis visitas, digamos, a Arcatao. Mencionaba anteriormente que pues, de parte de mi madre soy más o menos de ahí de Los Filos y de mi papá, pues ahí en el pueblo, pero la familia de mi mamá, mi abuelo y mis tíos y mis tías, pues hablaban mucho de Monseñor Romero. A la época que escuché yo las historias de Monseñor Romero no entendía mucho la cuestión política, pero sí lo que entendía yo y se me
grabó con los años fue que pues Monseñor Romero ha sido y será siempre para mí el máximo representante de defensor de derechos humanos. Y pues con los años, unos con las lecturas, y los testimonios, y me gusta mucho escuchar también de personas que lo conocieron personalmente. Conozco varios que tienen fotografías con él y digo yo, bueno, como que no nos equivocamos, vea, y ese es, a pesar de no haberlo conocido en persona, pues en mensajes sí siento yo que hubo una profunda, digamos, influencia en mi vida también. Muy bien. Compañero Diego Ramírez nos comparte su experiencia. Sí, sí, pues en todo lo que cabe la honestidad, yo fui muy joven cuando sucedió todo aquello, pues de hecho, 4 años después de su muerte fue cuando yo nací en el 84, pues entonces la figura de Monseñor, pues yo la tuve presente por influencia de mis padres, muy católicos desde siempre, y eh, pues de primera instancia como niño yo no podía asimilar mucho más que los simples hechos, ¿no? Que fue el santo del Salvador que murió en tal año, pero todo el contexto político pues es algo que yo empecé a descubrir ya en mi adolescencia cuando entré con la conciencia social y a indagar más con la información que tenía a la mano y pues luego con los testimonios de muchos alrededor. Y pues en mi caso, a diferencia de mucha gente que sí estuvo con él y tuvo ese privilegio, ¿no? Quizás es lo particular, es como sentir esa influencia de un personaje tal para nuestra sociedad, para nuestro país muy luego de su existencia, es decir, su vida traspasa la simple existencia de su carne cuando él quedó ahí, pues y aquí estoy yo y yo creo que hay muchos de mi edad o jóvenes quizás que valoran realmente el significado de lo que es él. Más allá del contexto religioso, no solo limitarnos a, es que si no sos católico, pues no puedes hablar de él, etcétera. No, es realmente ver quién fue él como ser humano, que es lo que lo hace trascender en todos sentidos. Entonces, pienso que esa fue como la evolución sobre mi conocimiento de Monseñor pues estoy muy contento de aprender de él. Siempre que puedo, pues alimentarme de todas las fuentes para conocerlo más, pero sin embargo, la luz y la fuerza de su espíritu es algo que sí lo puedo vivir y puedo tenerlo en testimonio en muchas cosas que yo pienso que he hecho. Así que sí, esa es mi forma de verlo conocido. Muy bien, excelente compañero. Bueno, yo creo que aquellos que nacimos en el contexto de los 80 o después, ¿verdad? Hemos ido conociendo sobre el legado que nos ha dejado Monseñor Romero y ese es mi caso, ¿verdad? El año en que es asesinado Monseñor Romero es el mismo año de que yo vengo a la vida, en un Oh, contexto ya de sabemos tu edad. ese mismo año, 1980, sí, entonces Monseñor Romero fallece o es asesinado en marzo y yo vengo a la vida en julio de ese mismo año, en un contexto de guindas aquí en Chalatenango, mi mamá huyendo porque es la guinda de mayo, entonces todo ese sentir, para mí el contexto de mi nacimiento, el asesinato de Monseñor Romero ese año, poco a poco irlo conociendo, le ha ido dando vida y significado pues a mi ser y conocerlo desde la radio, conocerlo desde la universidad, enseñarlo con los estudiantes, entonces es algo muy significativo en mi vida, Monseñor Romero. Incluso la fotografía que está, ¿verdad?, de fondo en la transmisión o en mi transmisión, es una fotografía donde Monseñor Romero viene a Arcatao en el año 1979 para estar presente en las fiestas de San Bartolomé el 24 de agosto y ya le es muy difícil poder llegar a Arcatao.
tiene diferentes retenes en San José Las Flores. Cuando llega a Arcatao, yo comentaba con Esperanza Ortega, que es una líder de aquí de Arcatao, y nos comentaba de cómo ellos se prepararon para recibirlo en la entrada de Arcatao, cómo llegó la guardia, tuvieron que casi quitarle las ropas para poderle revisar qué es lo que llevaba, ¿verdad? Cómo iba llegando Monseñor Romero. Es decir, ya las personas viendo si así tratan a la autoridad máxima de la iglesia, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Pero luego me comenta que se hizo la homilía, todas las personas estaban muy contentas, muy felices de tener a Monseñor Romero, y la fotografía es en el convento parroquial, en la parte de adentro. Ahí la gente, los catequistas que vemos ahí, ¿verdad?, son los que están en esa fotografía. Entonces es una fotografía llena de mucho significado para nosotros los arcataenses, y una gran dicha haberle recibido acá en Arcatao un año antes de su martirio. Bueno, pues entonces, para responderle, digamos, un poco a lo que usted está queriendo saber de nosotros en cuanto a qué motivaciones, ¿verdad?, tenemos en lo familiar, en lo personal, pues yo quiero hacer, digamos, un recuento de de ese año 1980, que fue el año, digamos, fatídico para Monseñor Romero. Yo me recuerdo que para nosotros significó una motivación, ¿verdad?, para darnos ese valor de no callar ante las injusticias, porque en esa época pues habían pocos recursos, digamos, como asociaciones o defensores de derechos humanos y todo eso. Entonces, ante ese vacío de organizaciones o instituciones que nos pudieran defender, Monseñor Romero se convirtió cada domingo en el lugar donde podían acudir los que estaban siendo oprimidos, ¿verdad? Los que estaban, los familiares de presos políticos, familiares de campesinos que habían sido, digamos, reprimidos por organizarse. Entonces había una gran efervescencia y muchos por eso encendíamos la radio, digamos, para saber quiénes eran, porque era Monseñor Romero, digamos, era en el medio de su homilía que él daba a conocer lo de la semana, ¿verdad? Entonces muchos tenían que darse cuenta si alguien conocido había sido llevado preso, o los escuadrones de la muerte también había aparecido muerto por algún lugar, en algún pueblo. Entonces era como el medio de información. Entonces eso para nosotros, digamos, que andábamos organizados como en la universidad donde yo me destaqué bastante en esos años. Todavía no existía la organización que hoy tenemos, ¿verdad?, como FMLN, pero eran como diversas organizaciones a diferentes niveles. Y yo me recuerdo que participé mucho en lo que se llamó la Coordinadora Revolucionaria de Masas, que un 22 de enero de ese año 80, ¿verdad?, algunos pocos meses, fue la primera gran marcha de la unidad que se hizo de diferentes organizaciones. Entonces ahí también íbamos los estudiantes. Y para cuando a él lo matan en marzo del 80, pues ya habían pues pasado 3 meses desde que se había dado a conocer la Coordinadora Revolucionaria de Masas, un 22 de enero del 80, y donde yo me involucré. Entonces fue como, no solamente después de que lo matan a Monseñor, pero antes él nos estaba dando ya el ejemplo de poder salir a las calles a reclamar también esas injusticias y hacernos que saliéramos en unidad, que es lo más importante. Porque allí, digamos, en esa Coordinadora Revolucionaria de Masas, ahí iban diferentes tipos de organizaciones, incluyendo las políticas, ¿verdad? Porque en esa época pues estaba el UDN, estaba el PAPO, estaba la Liga Popular del 28 de febrero, Bloque Popular, etcétera, etcétera. Entonces, nos reuníamos como verdaderamente población salvadoreña indignada. Entonces, Monseñor Romero era como nuestra luz en medio de tanta injusticia. Y yo me recuerdo que cuando se llevó a cabo su entierro, el 30 de marzo, nuevamente fuimos a las calles convocados, no solamente por las organizaciones católicas como tal, sino también por las organizaciones en unidad dentro de lo que era la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Entonces, para mí, digamos, eso representaba, Monseñor Romero, una motivación para llamarnos a actuar en unidad.
eso para mí ha sido muy importante. Y en lo familiar, igual, ¿verdad? Un motivo para que la familia, digamos, a pesar de que cada uno, como los hermanos, los padres, cada uno de diferentes, digamos, puntos de vista, pero todos coincidíamos en que a Monseñor Romero nos había, digamos, abierto los ojos, que era necesario desde cualquier trinchera de lucha ser importante para hacer un progreso hacia la justicia. No importa si somos desde el área de la religión, de las organizaciones sociales, desde las organizaciones estudiantiles y todo eso. Entonces, en mi caso, digamos, fue dentro de la universidad, porque allí se concentraba mucho efervescencia de lucha, y tuve esa oportunidad en mis primeros años de estudio en la Facultad de Derecho, donde yo pues me inspiré mucho también en las organizaciones campesinas, y donde lo invitaban a Monseñor Romero precisamente a irnos a dar conferencias y no nos las perdíamos. Así que sí, eso ha motivado, digamos, para mí la figura de Monseñor Romero ha sido una figura de valor, de valentía, de mucha inspiración, independientemente que yo no, pues, no era religiosa ni en ese momento ni ahora, pero eso no quita que no sea una inspiración para todos a diferentes niveles. Así lo veo, Nelson. Si quiere, abre el micrófono porque no se le oye. Gracias, compañera. Gracias por ese valioso testimonio y esa dicha, ¿verdad? De todo ese impacto que genera Monseñor Romero en esa conciencia para iniciar una lucha tanto personal, familiar y también en contacto, en unión con nuestro mismo pueblo, ¿verdad? Que le lleva a tener ese nivel de conciencia. El compañero Manuel, para usted, en su vida familiar, personal y laboral, ¿qué ha significado Monseñor Romero? Bueno, sí, en esos tiempos, ¿verdad? Una de las cosas que me dejó impactado en primer lugar antes de lo que pudo pasar con Monseñor fue la expulsión de este padre que les hablé al principio, de Padre Juan hacia Guatemala. Era un padre guatemalteco. Lo expulsaron porque lo amenazaron, pero al mismo tiempo la iglesia lo que le dijo era: te me vas, o sea, y eso entonces nos dejó como, nos sentimos en el aire, digamos, solo para comentarles por qué pasaron en esos tiempos ahí, qué cosas pasaron. Y después de eso hubieron masacres ahí mismo en el cantón, en el caserío, Sayulapa se llama el caserío donde yo vengo. Todos los predicadores de la palabra, él cuenta, quien se quedó reemplazando al padre, se puede decir, fue asesinado junto con toda su familia, ¿verdad? O sea, muertes horrendas, ¿verdad? Y después de eso llegó el tiempo de que ya no se podía, pues, vivir. Anunciaron lo que me dejó impactado también fue la muerte de cuando ya digamos, íbamos ya a los 80. Me recuerdo ese día, yo ya viajaba al pueblo a estudiar, ya no estudiaba ahí en el cantoncito. Entonces, y yo estaba parado porque oímos la noticia de la muerte de él, y entonces vino un tío de mi mamá y junto, como les digo, o sea, la controversia entre familias, ¿verdad? Él se vino desde lejos solo para decirnos de que ya habían matado a ese viejo. O sea, eso es lo que me recuerdo de las palabras de ese tío. El tío era el papá de dos soldados, ¿verdad? Entonces, claro, de una forma, y que le habían asesinado también en el contexto de la guerra. Entonces mi mamá le dijo a él: mira, le dijo, lo que a ti te ha pasado es muy aparte a lo que es Monseñor. Mi mamá, o sea, tuvo la valentía de decirle a él: lo que a ti te pasó con tus hijos no tiene nada que ver. El que Monseñor él no tiene la culpa de nada, Monseñor. Y me acuerdo que le dijo bastantes cosas. A mí lo que me dio mucha tristeza, no paraba yo ni me quería quitar ni el uniforme, o sea, me dio mucha tristeza de la muerte de él. Después de eso, pues, nos movimos a San Salvador, o sea, porque eso creo que fue un año después que se anunció una de los operativos
muy fuertes, ¿verdad? Que desde Hilo Vasco empezaron a bombardear a todos los cantones. Cerca de nosotros había un campamento que se llamaba El Jocotillo. Bombardearon a punta de cañón y ahí no había más que salirse así como estábamos, dejar todo ahí, animalitos, todo se quedó ahí. Y bueno, me encuentro en San Salvador también cuando nos venimos a la casa de un hermano, justamente ahí en cerca de la Santa Lucía, de que un hermano también y una hermana andaban también organizados mismo al nivel de la escuela donde estaban, en el tercer ciclo de la Santa Lucía, y mi hermano, ese era mi hermano, y mi hermano en la fábrica donde él trabajaba también. Y lo que sí me dio mucha fue de que no solamente fueron que de aquel operativo nos libramos, pero luego venían los cateos ahí. Y me recuerdo, yo ya estaba implicado en la comunidad cristiana de ahí de la Santa Lucía, donde tuve la dicha de conocer a Chepe, pues estaba jovencito también, yo tenía también mis 15 años ya para ese tiempo. Y me convertí en catequista también ahí yo en una de las primeras comunidades que fundamos con la mamá fue la mamá de Chepito que le agradezco mucho porque fue ella que me inició en esa parte de ahí, ¿verdad? Porque cuando uno se mueve de un lugar, o sea, es difícil la situación. Sin embargo, para mí el hecho de haberme integrado a esa comunidad me ayudó en mucho a crecer y a crear más conciencia. Y me recuerdo que cantábamos con los niños con un librito que se llamaba Canta Hermano. Yo tenía las fotos de Monseñor también y me recuerdo que esa noche ya venía el montón de soldados. Mi mamá era la primera que yo miraba. No pueden hallarte nada porque venían cateando todas las... Lo que me dio tanta tristeza es haber echado el libro Canta Hermano y todo lo demás que tenía de Monseñor. Lo tuvimos que echar al excusado. En ese tiempo eran excusados sin agua, eran el hoyo, ¿verdad? Ahí tuvimos que echar todo porque no tenía que haber ninguna evidencia, ¿verdad? En esos días había pasado la ofensiva también, hacía un poco contexto ahí y normalmente de por ahí del lado de nosotros, enfrente de donde vivía, le tiraron a la Fuerza Aérea. Se le tiró con botes de gas. Eso es lo que bueno, nosotros lo vimos desde el principio porque llegaron los camiones con gas, pero entonces ellos creían que toda la gente por ahí era testigo y llegaron a hacer cateos, nos tuvieron ahí tirados en la noche. Y bueno, pero ya cuando no encontraban ninguna evidencia, pues se iban y pasaban a la otra casa. Y así, pues, o sea, fueron los años bien difíciles, ya sea allá en el cantón como también ahí pues bajo o sea, la ofensiva fue bastante duro para nosotros ya ahí, o sea, yo la viví ahí en la Santa Lucía, una colonia que se llama Santa Dubíes, que era pegadito a la Santa Lucía en Ilopán. Para mí es el contexto, ¿verdad? Que podemos decir entre familia y de ahí bastante controversia, porque mi papá no perdonaba el hecho que nos venimos sin nada desde allá y él o sea, no perdonaba, decía, por esta gente, por esto y esto y esto. Nosotros ahorita no tenemos nada, nos venimos así. Sin embargo, mi mamá siempre lo apaciguaba y le decía, no es la culpa y ya le decía, es la culpa de la injusticia que tenemos. O sea, mi mamá siempre fue así, en realidad ella es la que nos apoyaba en todos los aspectos, ¿verdad? O sea, era como la cómplice, puede decir, de lo que nosotros íbamos creyendo. Sin embargo, mi papá vivió esa falta de adaptación, no se adaptaba ahí, culpabilizaba, pues, ya sea a la guerrilla o al mismo Monseñor Romero ya estando muerto. Entonces, de ahí, pues, viene siempre, pues, el que es profeta, como dice mismo la Biblia, el profeta anuncia y denuncia, o sea, no puede haber no hay otra opción, digamos. Entonces, realmente el profeta, el caso de Monseñor Romero, pues, o sea, claro que Jesús mismo lo dijo, o sea, familias contra familias, o sea, hermanos contra hermanos, o sea, siempre pasaba eso.
eh, por la posición que él tomó, pues, con su misma iglesia también. Ahí los dejo Muy bien, con ese. excelente. Gracias por ese valioso testimonio de manera personal y familiar, ¿verdad? Muy duro, muy difícil el hecho como la familia se tenía esas diferentes formas de pensar dependiendo del enfoque, cómo se veía la realidad en ese momento. Eh, Siguiendo, compañero José Lazo nos va a comentar su qué significa para ti, Monseñor Romero. Bueno, significó el que después de su muerte, y gracias a Dios, pues había una comunidad muy viva, una comunidad eclesial de base viva, ¿verdad? Ahí en la Santa Lucía, en la Santa Eduviges. Los catequistas, pues, eran gente muy comprometida. Entonces tuve también, después de la muerte de Monseñor, como esa dicha de tener ese nicho y de poder absorber, ¿verdad? Mucho de la realidad que pasaba, ver a los jóvenes que estaban siendo asesinados. Y fue así que nos integramos a las comunidades cristianas de base. No estamos hablando del 81, 82. Y eso nos llevó a que junto con el párroco de ese momento también libráramos a nuestro modo y hasta con las uñas, como decimos, lucháramos contra el reclutamiento forzoso. Los jóvenes en esa época eran llevados obligadamente al cuartel, a la Fuerza Aérea nos tocaba a nosotros, ¿verdad? Entonces nos tocó que ir a hacer plantones, ¿verdad? Ahí a la Fuerza Aérea a tratar de rescatar a algunos jóvenes. Y sí lo lográbamos en algunos casos, ¿verdad? Porque las madres llegaban llorando que les habían llevado los hijos. Bueno, en mi caso personal yo me escapé como 2 o 3 veces de ir a caer directamente al camión, ¿verdad? Una vez yo venía también de la Santa Eduviges, buscando la Santa Lucía y subiendo una grada me dice la señora, no suba, joven, me dijo, bueno, niño, ¿verdad? Porque ahí está el camión de los soldados. Entonces, de regreso para la casa, pero fue ese, ¿no? Mi ruta, mi hoja de ruta, digamos, ¿verdad? El renacer de una conciencia, el empezar a movilizarme también para defender a aquellos, pues, que en ese momento estaban siendo víctimas ya del desarrollo del conflicto, ¿verdad? En su etapa más álgida, más cruda, más cruenta. Y también, ¿verdad? Asistí pude presenciar también cómo se perseguían a las comunidades eclesiales de base, tanto que prácticamente ahí en la zona la comunidad eclesial de base desapareció, fue desaparecida porque a muchos los mataron, ¿verdad? Catequistas, otros, me acuerdo todavía de catequistas que fueron desaparecidos, eh, otros que sabíamos que los habían asesinado y bueno, entonces, ¿por qué era prohibido? Hablar de las comunidades cristianas de base era un tema prohibido, era perseguido, ¿verdad? Y más que el padre que teníamos, el sacerdote, le gustaba el estilo de predicación de Monseñor Romero, agarró ese Mm. estilo que las homilías duraban como 1 hora, ¿no? Entonces, con denuncia en medio, entonces, claro que recuerdo que 2 veces o 3 veces rafaguearon, ¿verdad? El templo parroquial y gracias a Dios nunca alcanzó, ¿verdad? A ninguna persona, pero pasaban ametrallando, pues, el templo en distintas ocasiones. Y luego, pues, fui creciendo, ¿verdad? Y creciendo, como ya lo dije, pues, conociendo más a Monseñor Romero, sus homilías, siempre, hasta el día de hoy, hay una homilía que a mí, como dicen, me pone los pelos de punta, que es la homilía del 23 de marzo. Recién hoy en la mañana también la estaba escuchando y cada vez que la escucho es aquella, recordarán amigos, amigas, aquella donde dice en nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo. Esos 5 minutos últimos de esa homilía, que yo le suelo llamar el testamento, ¿verdad? Que él nos deja en esos últimos 5 minutos, wow, esa homilía para mí es electrizante, ¿no? O sea, es densa toda esa homilía por la enseñanza que nos deja cuando dice la dignidad humana es lo primero que urge salvar. Y pone el caso de la mujer, ¿verdad? Que bíblicamente es acusada de adúltera. Y él dice, y Jesús le va y la rescata, ¿no? Porque es la dignidad ante todo, ¿verdad? Entonces, pero esos 5 minutos últimos, para mí, esa homilía sigue siendo, diríamos, el testamento, la parte eh, que yo digo, Monseñor estaba seguro que le iban a matar. ¿Verdad? Y entonces dijo, o lo digo ahora o no lo digo. De hecho, hay un jurídico que le asistía a él, ¿verdad? El Beto Cuellar,
le dice, Monseñor, no diga esto, porque él le comenta que quería decir eso, de hacer el llamamiento al ejército, ¿verdad? Y que cesaran la represión, pero él, pues, y le dice este abogado, él lo ha testimoniado, y le dice, no, Monseñor, no diga eso, no diga eso, ¿verdad? Y sin embargo, lo dice. Y Monseñor, el cardenal Chávez lo dijo también en otra ocasión, con eso que él hizo de llamar al ejército a que no dispararan contra sus hermanos campesinos, firmó su sentencia de muerte. Pero creo yo que era el momento en el que él tenía que decirlo, ¿verdad? Y por eso es difícil, ¿no? Entonces, para mí, el impacto ha sido eso, ¿no? De poder haber seguido, por lo dije en mi primera intervención un poquito, luego trabajé ya en el arzobispado, con los jóvenes, en el departamento de pastoral juvenil, luego pues con María Julia Hernández, ¿verdad? Durante muchos años hasta que fallece. Y, y bueno, creo que yo, insisto, le debo esta vida, de alguna manera, de lo que soy, y eso, como decía, ¿verdad? Una amiga guatemalteca, ¿verdad? Este, creo que a partir de Monseñor Romero me nació un poquito la conciencia y hasta hoy, pues, gracias a Dios que no la he perdido y gracias a Monseñor Romero. Así es que yo eso compartiría. Sí, vemos todo ese legado, el significado de Monseñor Romero y tantos mártires de la iglesia. Recordamos también, ¿verdad? Incluso al padre Rutilio Grande, que el 12 de marzo se estuvo conmemorando otro aniversario más y es parte de los que muchos tenemos, que es aquellos que inspiran a Monseñor Romero a tener una conversión de cómo él es cuando entra a la iglesia y luego el cambio que se tiene, ¿verdad?, en su forma de ver la realidad en El Salvador. El mismo 1980, el 2 de diciembre, son asesinadas las hermanas de Merignol, monjas norteamericanas, son abusadas sexualmente y posteriormente, debido a la misma presión de ser internacionales, se reconocen sus cadáveres. Pero es un martirio que se ve sistemático en diferentes líderes como catequistas, monjas, otros sacerdotes como Fray Cosme Espesoto, incluso, que es de una congregación distinta a la de Monseñor Romero, a la de Rutilio Grande, pero que van a ser todos esos mártires que van a abonar ese nivel de conciencia y de denuncia que vive nuestro país en ese momento. Pasamos a Eusebio. Eusebio, para usted la misma pregunta. Sí, bueno, recordemos que, bueno, Romero pues, fue un defensor de los más vulnerables en medio de la violencia en El Salvador. Y a nivel personal, pues una pequeña historia ahí, cuando salí de El Salvador me tocó pasar por los Estados Unidos y pues estuve por cuestiones migratorias detenido como 3 meses a mi salida del lugar. El primer lugar que me enviaron para que me pudieran ayudar con un papeleo localmente fue a la Casa Romero, y yo me acordaba de las homilías de Monseñor Romero en esa época, estando en esa casa, y cómo también tenían de arreglada la casa con todo tipo de recuerdos de Monseñor Romero. Después, años después, pues vengo a Canadá y afortunadamente acá he estado en el trabajo que hago con refugiados y nuevos inmigrantes, pues me toca trabajar también con un albergue que se llama la Casa Romero aquí en Toronto. Y bueno, también me tocó trabajar por algunos años y vivir en el lugar, en una cooperativa que hicimos los salvadoreños aquí en Toronto, que se llama La Paz. Y el nombre de la calle es Monseñor Oscar Romero. Hicimos un mural muy bonito. Y pues esa ha sido, digamos, la marca a nivel laboral, de alguna forma, y pues familiar también, porque pues mucha de mi familia vivieron en la cooperativa. Más que todo, digo yo, la vida de Monseñor Romero nos invita a cómo reaccionar sobre cómo actuar frente a las injusticias en la vida cotidiana. En la época de El Salvador, pues nosotros que vivimos aquí en Canadá hay otras realidades ahora, ¿verdad? Hay otros lugares donde la gente también está pues sufriendo. Tenemos Gaza, tenemos las guerras en Medio Oriente, hay gentes que van a terminar llegando por acá, y ahí es donde uno pienso yo que tiene que aplicar esas enseñanzas de Monseñor Romero, ¿verdad? La gente que llega, pues ser solidarios, y en lo que tengamos que poder hacer, pues
dar el apoyo que se pueda, así como nos dieron a nosotros cuando nosotros llegamos a este país. Pues para mí, en un sentido, pues para no hacerlo muy largo y muy tendido, eh, me ha despertado, digámoslo así, la empatía hacia mucha gente eh, vulnerable, digamos, aun cuando cuando estuve en El Salvador, fui joven, pues yo estuve expuesto a comunidades por medio de programas de la iglesia, etcétera, y eh, en un momento en que no entendía muy bien cómo reaccionar por mi misma inmadurez, etcétera, pues luego fui entendiendo el porqué de la felicidad de darle todo lo de uno hacia los demás. Y pues cuando fui conociendo la vida de Romero por todas las fuentes a la mano, pues fui como asimilando, ¿no? Que realmente sí es el tema social, ¿no? Asistir, dar, no sé, ayudar a quienes no lo necesitan, pero más que todo eso es el tema de ser consecuente con lo que uno cree. Porque es bien fácil no solo decir, bueno, yo soy católico, yo soy parte de X organización, y entonces esto es en teoría lo que debo de hacer, pero es muy diferente cuando uno realmente está comprometido a hacer eso, ¿no? Y en el caso de Monseñor, pues él hizo verbo lo que él predicaba, ¿ok? Él no se quedó simplemente a las homilías, a su oficio feligrés, no, él realmente hizo verbo todo eso que él evangelizaba, y pues es derivado en todo esto, en la canción que ya les voy a comentar, pues se centra más que todo en el poder de la voluntad de un ser humano cuando ya ha traspasado cualquier tipo de vanidad, cualquier tipo de prejuicios, impedimentos, para realmente solo creer y hacer lo que el corazón le dicta, ¿no? Entonces, eso es algo que yo conservo de las enseñanzas de las mil y una enseñanzas que se podrían encontrar en la vida de Monseñor. Es ser veraz con uno mismo y consecuente. Eso. Y muy bien, y ahora quisiéramos pues conocer un poco sobre la interpretación que nos vas a compartir este día. Sí, ¿Cómo claro. surge esa inspiración? ¿Cuándo la realizas? Y el significado para ti de dicha composición. Sí, es una canción que yo escribí, técnicamente fue en el 2018, el año de la canonización de Monseñor. Am, y digamos que es un tema, por todo lo que hemos platicado aquí en mi sentido personal, que yo ya lo venía abrigando. eh, Siempre quise escribir un tema, pero no lo quería hacer de una forma deliberada, solo por salir al paso. Ok, voy a escribir A, B, C y sobre él, sino que realmente sentir que era eso. Pues entonces, al pesar de los años, cuando ya llegó ese momento, pues simplemente sucedió, ¿no? En un momento en que yo ya estaba conmovido en demasía con este tema. Y pues la motivación es la que ya sabemos, y lo que acabo de repetir: cuando uno se pone enfrente de cualquier adversidad, por lo que realmente vale, y en este caso las injusticias, la sociedad de aquellos años, y simplemente es algo, ¿no? Que el corazón y la mente me dictaron, aunque sea unas líneas, unas cuatro estrofas, de forma concisa y simple, pues debo de ponerlo aquí en manifiesto, que es eso que siento, y que pienso yo muchas personas podrían identificarse con esos pensamientos. La canción se llama Fiel reflejo de aquel mismo que imitó.
Hermoso era el así como era, a fiel imagen de aquel mismo que mito politizado, a manos llenas del que le usa o le escupe sin pudor. Sirio entre humo y polvareda, Tena Sarmiento vos, el santo de América. Hermoso era el así como era, bajo amparo de los pobres, bajo el sol que no creía en connivencias del clero con la legal represión. Decir una verdad es poner brea, que incomoda a hombres sin amor, es coraza y fuerza. Cuánta ignorancia hay que padecer del que aún siguen hoyos de cada prejuicio, pues quizás su nula educación que nos convida a seguir acabando con tu noble tarea. Y ser hermosos como si la luz nos fuera vestimenta para ser más que mortal, para amar a manos nuevas y ser reflejo de aquel mismo que imitó, y ser reflejo de aquel mismo que imitó, y ser reflejo de aquel mismo que imitó. Oh. Bravo, compañero. Excelente interpretación. Le damos gracias por haberla compartido con nosotros y pues, no sé, mi admiración, ¿verdad? A personas como usted que tienen ese talento de poder escribir, de poder inspirarse y de poder plasmarlo en la letra de una canción, y en este caso también poderlo compartir con nosotros, no solamente quedárselo, sino que también compartirlo con nosotros y con las personas que nos están viendo y sintonizando en este momento. Disculpen. Para mí una de las enseñanzas que tiene actualidad y es algo que él dijo en una de homilías, dijo: no queramos una transformación de una sociedad si no nos transformamos nosotros mismos. Le encuentro actual porque en los últimos años en El Salvador se ha ido ha habido un deterioro completo de la solidaridad, del amor hacia el prójimo, y que lo llegamos de regreso a matar, se puede decir, ¿verdad? Lo matamos de diferentes formas, acusándolo. Todo lo que no entra encuadrado a lo que ya se tiene, todo es malo, todo es todo lo que es si va en contra del sistema como tal. Entonces para mí es una de las enseñanzas que él dijo, o sea, tenemos que cambiar nosotros mismos para poder cambiar la sociedad como tal, esa sociedad que está enferma, muchas veces lo decía, y la sociedad, desgraciadamente, como tal, El Salvador pues se encuentra en un periodo muy, muy difícil en estos momentos, donde no nos importa la dignidad como de la persona, simplemente lo acusamos de lo que sea y esa persona la matamos.
la sacamos de contexto, ¿verdad? Es algo bien importante. Muy bien, compañero José. Y yo creo que, como todo profeta, la vigencia del mensaje no ha pasado ni va a pasar mientras exista un sistema injusto en el que la vida se ve amenazada. Entonces, eh, estas palabras hoy uno las escucha que la dijo hace 46 años o más y siguen teniendo una vigencia como que las dijo ayer o antier. Eso por un lado. Entonces, lo otro es, creo yo, siempre preguntarnos, y estas son tareas para uno, ¿no? Para uno que intentamos ser, pues, militantes de la vida, ¿verdad? De hacer algo por los demás, etcétera. ¿Dónde estaría Monseñor Romero? ¿Con quiénes estaría Monseñor Romero? Yo creo que estas son de las cosas que hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Con quién estaría Monseñor Romero? ¿A quiénes estaría defendiendo? ¿A quiénes estaría denunciando? Ya lo decía Miriam, ¿verdad? Estaría a favor de una cadena perpetua, que es una pena de muerte, ¿verdad? Eso no, o sea, o estaría denunciando lo injusto que es esta medida, por ejemplo, ¿verdad? Y así, pues, otras medidas que se han ido tomando, ¿verdad? Tanto en la coyuntura como también problemas que se vienen arrastrando, ¿no? Problemas estructurales, la falta de educación, el desempleo, en fin, ¿verdad? El deterioro ambiental, pero también estaría denunciando, seguramente mañana domingo haría una denuncia muy fuerte, creo yo, ¿verdad? En contra de la falta de escucha de la gente, de la falta de propuestas que beneficien al pueblo, a la gente pobre, sencilla, como diría el Papa Francisco, a los descartables, ¿verdad? O a los ceros a la izquierda, esos que no cuentan, salvo para las elecciones, porque para que den el voto, pero de ahí no cuentan en absoluto. Entonces estaría seguramente diciendo lo que está mal, lo mucho que está mal de lo que está pasando pues en el país. Compañero Diego, para usted, ¿qué enseñanza, compromiso le deja Monseñor Romero? Pues sí, no todo asemejado a todo lo que estamos platicando aquí. No ignorar el llamado del que lo necesita, pues a la luz de un gran ser humano como lo fue él, y porque no estamos hablando simplemente de un religioso, también estamos hablando de alguien que supo saber qué es la existencia, ¿no? Y en el tema, en el tema particular de la iglesia, pues es simplemente eso, porque es la esencia de ser un cristiano, el que se precie de serlo, ¿no? Entonces recordar, antes de buscar, qué sé yo, para poner un ejemplo, qué sé yo, hago un viaje y me dedico solo a los placeres, me dedico solo a mis vanidades, etcétera. ¿Será que si tuviera Monseñor enfrente, si lo tuviera a la par, él podría dar aval de algo como eso? Quizás no. Entonces debería pensar, ok, según todo lo que recuerdo de él, cuál es el compromiso para mí como persona, que sería pues tener la sensibilidad que realmente me califica como, como un cristiano que yo me esfuerzo en tratar de ser. Así que sí, eso es lo que yo puedo llevar en el corazón y predicarlo, o al menos darlo en imitación para que otros también sigan un ejemplo, pues. Así. Muy bien. Bueno, antes que nada, yo darle las gracias, ¿verdad?, a cada uno de ustedes por haber realizado este compartir sobre nuestras experiencias, nuestras vivencias personales, sobre lo que significa Monseñor Romero. Y principalmente hoy que estamos conmemorando específicamente este 24 de marzo, en los 46 años de su vida, de su legado, de su martirio. Entonces agradecemos a todos aquellos que han estado sintonizándonos a través del 98.1 FM de Radio Farabundo Martí, y al igual que de las redes sociales, ¿verdad?, como Facebook y también en YouTube, donde también estamos compartiendo esta entrevista, este compartir sobre la vida, el legado de Monseñor Romero
Agradecemos a Diego por la canción que nos has compartido, un excelente tema inspirado en la canonización de Monseñor Romero allá en el año 2018 y donde queda al descubierto con la canonización de Monseñor Romero que tenía la razón, que fue un líder, que fue un profeta, que denunció las injusticias y que estuvo siempre al lado del pueblo, a pesar de mucho que se intentó politizarlo, de denigrarlo, degradarlo. La historia le dio la razón y la misma iglesia terminó aceptando que él predicaba con base al ejemplo y con base al evangelio. Así es que muchas gracias por haber compartido lo que ustedes, ¿verdad?, saben, manejan de Monseñor Romero, y los dejo con las palabras con las cuales quieren despedirse de nuestra audiencia. Lo dejo Bueno, libre. sigamos adelante, que la lucha es constante. Que Monseñor Romero sigue caminando, sigue con su pueblo. Como él dijo, si me matan voy a resucitar. Y en todas estas expresiones que hoy hemos estado viendo esta semana, estos días, este día exactamente, yo creo que podemos decir que Monseñor Romero no es un muerto, sino que es alguien que genera vida y vida en abundancia. ¡Que viva Monseñor Romero! ¡Que viva! ¡Que viva! Que viva Monseñor Viva Romero. Monseñor Romero. Compañero Y camina Manuel. a nuestro lado. Para mí, Monseñor Romero sigue caminando a nuestro lado y está ahí para decirnos, vas por el mal camino, y sobre todo ver las necesidades del hermano, del prójimo, porque no podemos amar a quien no vemos si despreciamos al que está a la par. Ese es el mensaje principal que Monseñor nos diría hoy. Muy bien, compañero Diego, ya las palabras para despedirnos. No, pues qué gusto haber estado compartiendo con todos ustedes de este tema, y pues que viva Monseñor, ¿no? Y Él está presente en la luz, Él está presente en todos los que creemos en Él, y cada vez que haya alguien que abra su corazón y que recuerde que vive más para los demás que para sí, pues Monseñor estará ahí. Así que así sea, y muchas gracias a todos. Amén. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todo el público que estuvo acompañándonos, siguiendo la transmisión a través del 98.1 FM de Radio Farabundo Martí, y aquellos que también nos han sintonizado a través de nuestras redes sociales, donde retomamos este 24 de marzo el compartir sobre la experiencia personal acerca del significado, el impacto de la figura de Monseñor Romero en el 46 años de su martirio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos volvernos a sintonizar, volvernos a reunir, y que hablemos de otro tema que también, ¿verdad?, queremos dar a conocer con la audiencia de Radio Farabundo Martí y en las diferentes plataformas allá en Toronto, en Montreal y en otros lugares de Canadá, al igual que los compatriotas que nos sintonizan en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Para mí ha sido un gusto haber realizado esta reunión. Chepe, Y no que sé viva qué la dice. Radio Farabundo Martí. Muchas gracias, que viva. ¡Que Que viva la viva! radio. Que viva. Gracias a la radio ¡Que por viva! esa oportunidad. Gracias Muy por bien. este servicio tan importante. Excelente. Para Radio Farabundo Martí informó su servidor Nelson Ayala.